Amigos, buenos días. Son las 7:04 de la mañana de este 1 de julio del 2025. Llegó julio, empiezan los memes de Julio Iglesias. Dijeron que Julio venía con guerra por todo lo que estaba pasando por ahí y la foto era de Juan Luis Guerra y Julio Iglesias. Así que empezamos con quizás la parte del humor del mes de julio y con el mes todas las cosas importantes que vienen a nivel mundial y además localmente en República Dominicana. Buenos días para Catherine, para Nelson, para Federico, para todo nuestro equipo y para ustedes que están en casa, espero que con café en mano, para informarse temprano. Hoy es Día Internacional del Reggae, así como ustedes lo han visto, la entrada de Despierta con CDN con el rey del reggae, Bob Marley, el jamaiquino que tuvo una vida intensa y creo que así mismo murió, pero dejó un gran legado para el mundo de la música. Hoy nosotros hablamos de la entrada en vigencia del cambio de los horarios o horarios escalonados del sector público que inician a partir del día de hoy, segundo día que ayer empezó a implementarse el RD se mueve. Nosotros preguntamos que para dónde, sí se mueve, pero hacia dónde, cuando no se cumple la ley del Intran ni los dos artículos de la ley de Proconsumidor que bien podrían, con solo aplicarse, resolver en su totalidad el problema del tránsito. Pero vamos a ver qué tanto se mueve República Dominicana, siempre, por supuesto, dejando ver la intención de todo el país de que realmente algo de lo que se haga, aunque no se cumpla la ley, sea para mejorar la situación. Pero como dice alguien muy cercano a mí, la fiebre del tránsito no está en la sábana. Y con solo aplicar la ley, Catherine se sabe el cuento también, con solo aplicar la ley, pues probablemente la situación se resolvería. Pero hoy empezamos con esta aventura de las autoridades del Intran de escalonar los horarios. Una parte de los empleados del sector público comienzan a entrar a las 7 de la mañana, otros 7:30, y los que viven, esos son los que viven en el Gran Santo Domingo, los que entran primero. Los demás, o al revés, los que entran más tarde a las 8 de la mañana y de acuerdo a las funciones y al lugar de donde viven, pues tienen horarios distintos. No ha habido cambios por parte del sector privado, pero esta es una conversación que probablemente se dé más adelante. Hoy también cambian las actas del estado civil, aquellas famosas actas extensas o inextensas. Recuerdan lo que le piden a usted para los papeles oficiales y la que le piden a los niños para los asuntos escolares. Hoy dice la Junta Central Electoral que dejan de existir las actas del estado civil extensas e inextensas para que usted lo tengan pendiente y se instala un nuevo y único formato. Habrá un solo tipo de acta del estado civil que harán más efectivo y dinámico el trabajo del material del registro civil, dice la Junta Central Electoral. Nosotros tenemos informaciones de padres que se quejan de las actas que les están dando para inscribir los niños en la escuela, que ya los extractos de actas, nos han dicho algunos padres de escuelas del sector público, por cierto, no se las reciben para inscribir los niños en la escuela. Así es que veremos si la Junta Central Electoral a partir del día de hoy, pues también pasa la información a las escuelas de todo el sector educativo del país para que se entienda que estas actas son de orden público, además de orden general, para que los padres en las escuelas no tengan la misma situación que están teniendo por las actas escolares. Buenos días, compañeros. Buenos días, Yulisa, Catherine, Don Nelson. Buenos días, amigos que nos sintonizan, que nos escuchan. Bienvenidos hoy a Despierta con CDN, 1 de julio. Llegó julio ya. Y llegó y está un poco acabado julio, a pesar de que está comenzando, pero el maestro seguirá siendo una leyenda. 1949, Nelson, hoy celebramos algunos. Miren ahí, no se ve nada bien cool. Comenzaron los memes. Ay. Bueno, pero si no fuera por esos momenticos, si uno no se pudiera reír, ¿qué sería de la vida? Un día como hoy, en 1949, Vietnam se independizó. Y hay que recordarlo, porque ese pueblo que se independizó en 1949 tuvo que luego independizarse con la victoria de Dien Bien Phu contra Francia en 1954, donde le dieron una pela a los franceses y otra pela a los americanos en 1975 y otra pela a los chinos en 1979. 3 veces tuvo que independizarse en términos militares contra 3 imperios y 3 superpotencias. Un saludo al bravo pueblo de Vietnam.
a pesar de las diferencias ideológicas en términos económicos que existen. Y un día como hoy, Nelson, en 1966, tu gran amigo, Joaquín Balaguer, dio comienzo a los funestos 12 años. Funesto dirán la mayoría, diríamos la mayoría, pero para otros, sobre todo para los 300 millonarios aquellos que estaban fuera del despacho, para eso no lo fue tanto, aunque se sentaron las bases, por qué no decirlo, del desarrollo económico y del actual modelo de la República Dominicana. Ahí comenzó la paz social, a un precio muy sangriento, desde luego que sí. En el plano internacional, el lío en Colombia se va profundizando. Ahora el presidente Petro, a meses de unas elecciones, quiere que la vicepresidenta dé cuenta, no en los medios, sino en la justicia, de por qué fue mencionada en la conversación en el que se le grabó al ex canciller Leiva, en ocasión de, a todas luces ciertamente, el plan de dar un golpe de Estado blando en Colombia. Fíjense si el golpe era real o no, que hasta Uribe se pronunció en contra, que es mucho decir. Esto ha unido a toda la clase política colombiana, que con un espíritu de cuerpo inusitado, y bienvenido ese espíritu de cuerpo, ha cerrado filas no en torno al presidente Petro, sino en torno a la institucionalidad y a la voluntad popular que fue expresada al momento de él ser electo por la mayoría del pueblo colombiano. Dejen que termine ese hombre, que ya le queda poco. El presidente Trump, el día de ayer, levantó las sanciones a Ahmed al-Shara. Ese señor, presidente de Siria, que dio un golpe de fuerza el año pasado cuando quitaron a Bashar, lo menos que tuvo fue 5 años preso, entre ellos en Abu Ghraib. Y ustedes saben que Abu Ghraib en Irak, eso hasta película hecha por los propios norteamericanos sobre lo que pasaba ahí existe. No nos vamos a inventar nada. Ese señor duró 5 años preso. Y sobre él, hasta el otro día, literalmente hasta el otro día, había una recompensa de $10 millones para que el que encontrara a ese terrorista, criminal, asesino. Ese que el señor Trump le dio la mano hace 15 días y que ayer le levantaron las sanciones a Siria. Porque una cosa es con guitarra y otra cosa siempre será con violín, pero lo que nunca va a cambiar será la realpolitik. Y hablando de realpolitik, el señor Donald Trump, en el ejercicio de sus libérrimas facultades, apretó hasta donde se pueda apretar, si es que se podía más, las sanciones contra el régimen cubano. Pero esta vez, a diferencia de todas las veces anteriores, es al nudo gordiano que se está cortando. Es al consorcio Gaesa, el sostén militar, el sostén económico de la estructura militar que fundamenta la estructura política del régimen cubano. Es un golpe muy duro, celebrado por Marco Rubio, desde luego, y no podía ser de otra forma, porque el presidente Trump está siendo coherente con lo que dijo que iba a hacer. No le reclamen ni le cuestionen, él dijo que iba a hacer eso. Y él tiene un electorado al cual le tiene que cumplir, y si no le cumple, tiene un secretario de Estado que se lo puede recordar al oído. Y el presidente Trump, como es casual en él, como es siempre en él en este nuevo periodo, está diciendo, cumpliendo lo que dijo que iba a hacer. Ni más ni menos, por mucho que el gobierno cubano grite. Hoy empiezan las medidas del Intran. Hay una canción de Rubén Blades que se llama Decisiones, que al final dice, persígnate, brother. Así mismo, hagan como esa salsa, persígnense, porque si es sin el Espíritu Santo y sin el manto protector de Tatica, por mucho que el Intran lo diga, no nos va a ir bien doblando con el tema de doblar a la izquierda. Pero ojalá que sí, ojalá que nos vaya bien. A quienes no le van a ir bien van a ser los empleados públicos, que aunque hoy empiezan las medidas, es el 31 de julio, léase, 30 días después, que podrán acceder al metro más temprano. Parece que se dejó para último en el tema de la coordinación de los horarios a quienes iban a movilizar masivamente a los empleados públicos. Pero bueno, ahí se están dando las medidas, el metro y el teleférico a partir del 31 de julio, no de hoy, que es que comienzan los cambios de horario, estará abierto a las 5:30 de la mañana. El ministro de Trabajo, Eddie Olivares, dijo ayer que pusieron 3 multas a 13 tiendas de comerciantes extranjeros, no diremos la nacionalidad para que después no critiquen, de comerciantes extranjeros en la avenida Duarte, y esas 13 tiendas registraron 207 violaciones. Yo creo que eso es un motivo suficiente para hacerle caso a lo que reiteradamente ha dicho el ministro de Trabajo, que necesitan 400 inspectores
para poder garantizar la aplicación y supervisión del 80-20 a nivel nacional y que apenas tienen 103. Y que de esos 103, la mitad, cuasi están muy viejos y no están desempeñando todo el trabajo. Yo creo que el ministro de Trabajo necesita un fuerte apoyo presupuestario para continuar haciendo esta serie de inspecciones que son tan necesarias para cumplir con la ley. Buenos días. Bueno, buenos días Federico, buenos días Yulisa, buenos días Nelson y a la audiencia de Despierta con CDN. Arrancando la mañana en este 1 de julio, como les decían mis compañeros, hay muchas noticias, algunas en desarrollo, otras van a tomar a mucha gente por sorpresa, esperamos nosotros que no, en virtud de estas medidas anunciadas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y que van a llevar a la población a tomar distintas rutas a las habituales para llegar a sus trabajos, para llevar a los niñitos a la escuela, en fin. Estamos hablando de que son medidas escalonadas, aún el Intran las plantea como de momento educativas, las multas llegarán ya más avanzadas. Me llamó la atención escuchar a una de las directoras de movilidad del Intran explicar a un medio de comunicación que esto va a ser progresivo, que en principio lo que se va a estar es educando a la población. Yo quiero que me expliquen por qué un giro en U es mejor que un giro a la izquierda. Yo no lo entiendo. Quizás haya que esperar la dinámica, pero en la experiencia que tenemos en Santo Domingo, los giros en U no hacen sino trastocar el tránsito, porque el tamaño de las vías en Santo Domingo no dan la posibilidad de que un giro en U se pueda ajustar a un canon sencillo de tránsito y movilidad con cierta celeridad. Pero bueno, quizás nos sorprenden, quizás nos sorprenden. En fin, hablando de situaciones difíciles en Europa, las temperaturas están alcanzando los 48 grados centígrados. Y no es en otro sitio tan icónico como, por ejemplo, Italia, que recibe a miles de personas, millones de visitantes para esta fecha. 48 grados centígrados. Yo quiero saber cómo quedaron los trajes de los que acudieron a la boda de Jeff Bezos en Venecia con aquel calorazo. Yo honestamente no entiendo, han debido ir en traje de baño, porque cuando uno ve aquellos vestidos y uno sabe el calor que está haciendo, uno dice, bueno, el glamour no tiene temperatura, dirían algunos por allí. La boda de Jeff Bezos, por cierto, que llevó protestas importantes a Venecia, porque la gente decía, bueno, si usted quiere casarse acá y cerrar la ciudad, pues pague todos los impuestos, porque aquí la gente tiene que vivir. Pero a fin de cuentas, Venecia estaba en las portadas del mundo entero, aunque ellos dirán, a nosotros no nos hace falta boda de Jeff Bezos, porque tenemos todo lo que tenemos para seguir trayendo millones de visitantes año a año. Hay aumento en los combustibles en República Dominicana, incluyendo el gas licuado de petróleo. Se esperaba esta decisión del Ministerio de Industria y Comercio desde la semana pasada y desde ya les digo que Conatra está advirtiendo que podría aumentar los pasajes. La pregunta del millón es, bueno, si no lo han aumentado antes, incluso cuando el precio se ha mantenido estable, lo han hecho y eso se ha quedado 100% igual. La buena noticia, compañeros, que traigo para ustedes esta semana, y agradeciéndoles, por cierto, a Nelson, a Yanesi, el apoyo del viernes pasado, estuve en Miches, huyéndole al sargazo de Punta Cana. Huyéndole al sargazo de Bávaro y Punta Cana, que ya tiene niveles importantes de sargazo en las costas. Los que están de alguna manera tratando de mitigar el impacto sobre el turismo, que sabemos que estamos en temporada baja, son los que tienen barquitos, los que tienen botes, que rescatan literalmente a los turistas en Bávaro, Punta Cana, Ubero Alto, y se lo llevan a los llamados bajos, porque toda esa zona que es hermosa de nuestro país tiene la posibilidad de que si usted va en bote, bueno, en algunos lugares donde no hay sargazo, zambúllase ahí, le dicen a los turistas. Pero si usted no tiene la posibilidad o no quiere montarse en bote, se puede ir a Playa Esmeralda, que es una belleza. Qué playa tan bonita, no había tenido la oportunidad de estar por allí. Y qué bueno que conocí entonces ya a Miches, cumplida la promesa el señor Antoliano Peralta, que me dijo hasta el cansancio, ve ahora, porque eso va a cambiar muy pronto. Ya hay 3 hoteles, hay un cuarto que está por inaugurarse, que creo que ya está listo, estaban haciendo pruebas esta semana, y eso va a progresar con otro hotel adicional. Los que faltan son el Semí y el Viva, si no me equivoco, que también está en pleno desarrollo. 5 hoteles ecoturísticos, así le llaman,
pero que me han informado los trabajadores de allí que lo único que les falta a esa zona es que los trabajadores de la zona se preparen y que no tengan que importar trabajadores de Bávaro y de Punta Cana, que se preparen porque el desarrollo no es que va a llegar, es que ya llegó. Eso tiene sus pros y sus contras. Ojalá que sea en beneficio de la gente. Nelson, buen día. Bueno, eso es importante, que a esta altura del juego tú te estés sorprendiendo de los lugares que visitas. Me tengo que sorprenderme porque es una belleza. Sí, ¿no? De República Dominicana. Es inagotable. Inagotable. Es inagotable. Insospechable. Bueno, con Julio se fue la mitad del año, señores. Ponga la atención a eso. Esto va a 1000. Me gusta como Federico da unas pinceladas históricas, la independencia de Vietnam. Una de ellas, la del 49, pero... Todas, sí. Sí, a mí me gustan varias después, incluyendo la de abril del 75. O sea, Esa sí es buena. Esa está hasta en película. Y mencionaste que un día como hoy, de 1966, 1 de julio, Balaguer asumió al poder. Los 12. Los 12 años. Joaquín Balaguer es la paz. Pero el lema tenía lógica porque veníamos de una guerra. Venían de la guerra, claro. Pero un mes antes, mire cómo eran las cosas. El 1 de junio fueron las elecciones, o sea, 30 días después asumió Balaguer. Y todavía, con las elecciones que ganó Balaguer en el 66, estaban aquí las tropas yanquis. O sea, que fueron unas elecciones que pueden cuestionarse de todo punto de vista. Y miren por dónde vamos nosotros celebrando elecciones prácticamente incuestionables, aparte del pataleo tradicional de los que pierden en la República Dominicana. Balaguer se estrenó con una ley de austeridad que todavía se recuerda. Una ley de austeridad que bajó los salarios a todo el mundo, público y privado, y lo congeló por muchos años. Ahí está lo que algunos llaman un gobierno autoritario, otros le dicen semi-dictadura, un concepto medio inventado, pero fueron tiempos difíciles, bastante difíciles. El Consejo de Seguridad de la ONU, como decíamos, se reunió ayer, pero el tema haitiano lo trató a puerta cerrada. No se supo qué hablaron ahí. Sí trataron a puertas abiertas el tema de Irán y Gaza. Mañana vuelve a reunirse el Consejo de Seguridad para tratar el tema haitiano y para allá va nuestro canciller Álvarez. Tiene un caminito él ya, de aquí a Nueva York, a decir y a implorar que se acuerden de nosotros. Esto de los horarios que ustedes hablaron está muy bien. Lo de la medida, Federico, de que es el 31 de julio que el metro va a comenzar a funcionar media hora antes, a las 5:30, me huele a improvisación. Ayer yo vi que Paliza, José Ignacio, lo dijo como de carambola. Y después nos enteramos que va a ser dentro de un mes, cuando se supone que muchos empleados hoy que entraban a las 7:30 van a entrar a las 7 y tendrán que salir mucho más temprano y se la tendrán que ingeniar para llegar a su trabajo. La declaración de Paliza decía como que en las próximas horas. También más improvisación. Sí. Es el 31 de julio. Wow. El horario también incluye de lunes a sábado el teleférico, eso de las 5:30. Y el horario de las 10:30 de la noche se mantiene. Los giros a la izquierda, la historia los absorberá. Vamos a ver qué sale de eso. Recuerden que hoy comienza una fase 1. López de Vega con 3 calles, Fantino Falco, más Enrique y Gustavo Mejía. Esa es la fase 1. Tiene fase 2, Tiradentes con 5 calles, fase 3 y fase 4. Esperemos a ver qué sale, desde ahí, desde el tránsito. A propósito del tránsito, cójalo a chiste, la Embajada de los Estados Unidos exhortó a sus ciudadanos ayer que no se monten en motoconcho, aquí en República Dominicana. Sí. Dice la Embajada de los United States, porque la mayoría de sus conductores no usan casco y no tienen casco tampoco, y no respetan las reglas del tránsito. No sé esa inspiración, ¿qué mosquito le habrá picado a la embajada? Que no se monte en motoconcho. Pero busquen la declaración para ponerla en un ratico del presidente de la Federación Nacional de Motoconchistas, que le agradeció a la embajada eso. Entonces uno como que no lo entiende. Pero bien, vamos a ver que la vida sigue su agitado curso. Y a esos sectores que están amenazando con huelga, porque subió el GLP 4 y pico, listo, que ellos están recibiendo un bono gas de hace mucho tiempo. O sea, ellos están subsidiados y tienen muchísimas ventajas del Estado. Claro. El gobierno que se empantalone o haga lo que tenga que hacer y le diga, está bien, váyanse a huelga que le voy a quitar todos los beneficios. Y usted va a ver cómo entran en precio inmediatamente.
Buenos días. Buenos días, vamos entonces a las portadas. Francisco Medrano está listo para contarnos cómo amanece el país tras la mirada de El Caribe y CDN. Adelante, Francisco, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos de inmediato a compartir con los amigos televidentes las informaciones que tiene este martes el periódico El Caribe en su portada y la ponemos en pantalla. Iniciamos con el cambio de horario para empleados públicos, esto como una de las medidas para mejorar el tránsito en el país. En otra nota, la nómina docente ha subido 281%, escuchen bien el dato, 281% desde la asignación del 4% del PIB. Esto fue de acuerdo a un estudio presentado por el Ministerio de Educación. En temas económicos, el Banco Central informó que mantiene su tasa de política monetaria en 5.75% anual. Y cerramos las principales en portada con el Papa, que hizo duras críticas a las naciones que usan el hambre como arma de guerra. Vamos ahora a la contraportada esta mañana con noticias del mundo de los deportes. Hablemos de Junior Caminero, quien disparó su jonrón número 21 para Tampa, mientras que Vladimir Guerrero Jr. remolcó anoche 3 carreras. Y ahora les invitamos que accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted se podrá informar de otras importantes informaciones como esta del presidente de la República, Luis Abinader, quien aseguró que no existe un déficit en el Seguro Nacional de Salud. También ampliamos las declaraciones del ministro Ito Bisonó, quien justifica las alzas en el precio de los combustibles. Y cerramos con los 3 meses de prisión preventiva que le fueron impuestos a El Gallero. Es un hombre que está acusado de herir a otro en el municipio de Puerto Plata. Así que todas estas informaciones pueden ser ampliadas en nuestro portal www.cdn.com.do. Además, recuerden adquirir una edición impresa de nuestro periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte. Seguimos con más en Despierta. Vamos al reporte de meteorología para el día de hoy. Además del polvo de Sahara y de mucho calor, le estoy viendo en este reporte que pueden tener en el Indomé problemas con Trump. Aquí dice, un área de baja presión se está desarrollando en el Golfo de México. Si Trump oye eso, inmediatamente nos dobla los aranceles, porque él dice que es Golfo de América. Hay que revisar, señor, pues. Pero no está jugando. Redacte Jim bien. Curiel y el reporte del clima para hoy y mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a conocer las informaciones meteorológicas en República Dominicana y nos encontramos con densas partículas de polvo del Sahara. Una nueva nube, la número 6 en llegar a nuestra región desde que comenzó la temporada sahariana a principios de mayo pasado. Estos fenómenos atmosféricos llegan hasta nuestra región para incrementar los procesos alérgicos y la sensación térmica. Es lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas porque desde ayer tenemos esa nube de partículas en el territorio nacional y tornando el firmamento brumoso, el ambiente muy caluroso, el firmamento grisáceo y aumentando así igualmente los procesos alérgicos en gran parte de nuestro país. Seguirá esa nube sahariana por lo menos hasta mañana en la tarde y en la noche cuando empiece a alejarse de nuestra región. Y en el Atlántico tenemos la formación de 2 ondas tropicales más, las cuales seguirán moviéndose hacia la región del Caribe. Por el momento no tienen posibilidades de desarrollo ciclónico porque están avanzando junto a otra nube sahariana, la número 7, que se encuentra en el Atlántico Central, moviéndose hacia nuestra región y podría ya acercarse y llegar a República Dominicana
entre el viernes y el sábado para incidir nueva vez con procesos alérgicos e incrementando la sensación térmica en nuestro país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Muchas gracias, Gisuriel. Contigo a la pausa. Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por continuar con nosotros. Son las 7:33 minutos de la mañana. Vamos a arrancar con sus comentarios en Facebook Live. Rapidito por allí. Saludo a Oviedo Antonio, que me dice que no se dice giro en U, se dice cambio de sentido. Ok. Se dice que, bueno, giro en U o giro en U. Pero bueno, si usted dice que esa es la forma técnica de decirlo. Bueno, eso es lo correcto, ¿quién sabe? Porque aquí todos los Sí. letreros No cambia el dicen sentido de moverse de una vía a no otra. doble en porque- U. Pero está bien. Está bien, no pasa Pero nada. todos los días uno aprende algo. Saludos, Oviedo. Francisco Marte dice, Nelson, la secretaria de prensa de la Casa Blanca no es más hermosa que Yulisa. Oh. ¿Quién ha ¿Y dicho cuándo eso? eso fue un debate? No, eso no fue debate, pero te estoy por dar la razón porque ya me está cayendo un chin pesado. Ah, te está cayendo pesada me la está cayendo un chin Caroline. pesado porque la tipa se pone a hablar y dice cualquier cosa. Caroline Leavitt. Y cuando iba para Ahora, es Canadá, una para la ametralladora. cumbre, ella iba en el helicóptero y miró con desprecio a los periodistas, sí. Yo qué fea se está viendo. Se está viendo Tú feo. ves, Bueno. tú ves que lo que pasa es que la... Pero, No, es bella, impresión, pero Caroline. se está manejando bien, pero no es más bella. No, claro que no. Seguimos por acá. Héctor Franco dice, buenos días, esta semana promete. Tal parece que no tendremos nubarrones significativos en el informe del tiempo político de nuestro país. Bueno, pero hay reunión entre Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader el próximo jueves en Fonglode. Por eso no habrá nubarrones. No, pero, o sea, dicen, no es un nubarrón, es una situación que no es habitual, aunque ya vimos la reunión con el presidente Danilo Medina la semana pasada. Cristian Segura, dice Julio, mes de los esforzados padres dominicanos y del afamado cantante español. Así es, de Julio Iglesias. Cristian Segura, buenos días, feliz martes para mi equipo de periodistas de la mañana desde Santiago Villa Olímpica, gracias. Henry Santana dice que hay muchas algas en la playa, en Higüey. Bueno, claro, por allá en la Altagracia, gracias Henry. Así como lo comentábamos. El ministro de Medio Ambiente, cuando nosotros lo entrevistamos acá hace como quizás un mes, ¿verdad? Yulisa, Federico, que lo entrevistamos vía telefónica porque estaba en la cumbre climática, no recuerdo el nombre. ¿En dónde era la cumbre? En París. En París. Él decía que este año nosotros vamos a tener la incidencia o la llegada de sargazo como nunca antes. 38 millones de 38 millones de toneladas de algas van a llegar en los próximos días, semanas, meses a la República Dominicana. Me comentaron en la provincia de la Altagracia esta semana, no he confirmado el dato, pero que en una de las urbanizaciones de lujo de esa zona del país están esperando 70 millones de toneladas en los próximos días. Entonces, bueno, eso alerta a cualquiera y hay que ver cuál va a ser la previsión que se va a tomar, porque creo que no hay biobarda que aguante tal cantidad, tal magnitud de sargazo. En Miche no encontraste En Miches sargazo. no había ni un alga. Ayer el ministro Nada, de Medio la Playa Esmeralda Ambiente, estaba limpia. tomó un turno en la semanal. El Tigre sabe de eso. ¿Quién? El ministro de Medio Ambiente ayer. Sí. Y habló del sargazo y precisamente histórico va a ser ahora la cantidad. Pero Así te es. menciono a Miche, váyase para la costa atlántica, que en Puerto Plata ni en Sosúa hay sargazo. No, y usted- en Samaná, si- señores, y en Samaná. Si ¿En Samaná no hay sargazo? En Samaná no hay Pero sargazo. en Bahía de las Águilas hubo sargazo, estuvo hubo un más. reporte la semana pasada y yo llamé a uno de los periodistas que puso el video y tenía las fotografías porque decía Samaná llena de sargazo. Y yo le pregunté, ¿en qué playa es esa? Porque él tomó esas fotos el domingo. Y yo le digo, pero hoy es domingo, yo estoy aquí en Samaná y no veo algas. Sí. Y me dice, no, esto es en Playa Rincón, que también es algo inédito. Nunca se había visto el sargazo en Playa Rincón. Y nosotros estábamos en Playa El Ermitaño y eso estaba limpiecito. Es una idea. Decía un conocedor del turismo que a los turistas que les gusta sus baños de mar, Claro. que le hagan así como tú hiciste. Que le hagan un mapa. mapa y que cojan... Claro. Estas son las para playas allá. sin sargazo. No, y que pueden estar en Punta Cana y van y se dan su chapuzón para allá. claro. O le hacen un Atención, tour Ministerio de y lo Turismo, llevan qué a buena Santiago idea. y a Puerto Plata y conocen. Si lo quiere dimensionar de otra forma, 38 millones de toneladas son 76 billones de libras, que dividido entre 11.800.000 dominicanos, sepa que a usted le tocan 6.440 libras de sargazo este año. Vaya a ver lo que vamos a hacer cada quien con las 6.000 libras que Mira, nos tocan. las investigaciones sobre el sargazo han avanzado mucho. Ecuador, por ejemplo, está haciendo construcción
obra con el sargazo, hacen unos bloques de cemento con sargazo, secan el sargazo, lo convierten en material y lo mezclan con otros materiales. Lo mismo hacen con la cocaína, ojo. Sí, tú puedes tener una casa construida, no completamente, pero sí mezclado el material de construcción con cocaína. Es tan grande la proliferación de los embarques de cocaína, pero también las incautaciones que da para mezcla así mismo. El sargazo también está sirviendo para hacer propiedades alimenticias. Hay una cantidad, una variedad enorme de cosas que se están haciendo con el sargazo. En Brasil, por ejemplo, se están haciendo pastillas medicinales. También. O sea, sí, hay una cantidad de cosas. La investigación sobre el sargazo está muy avanzada. República Dominicana podría también encontrar creatividad en el sargazo porque este año, por ejemplo, como ustedes han dicho, vamos a tener medidas trascendentales, históricas, de visita del sargazo, que es el levantamiento de las algas que están en el fondo del mar, que no necesariamente es malo, ojo. Lo que pasa que no el calentamiento climático, es la versión o el depósito de sustancias químicas en las aguas, lo que ha levantado todavía con mayor profundidad y con mayor violencia las algas que están en el fondo del mar, y estamos viendo las consecuencias. O hacemos algo para dejar de vertir químicos en el mar, o nos chupamos el sargazo y encontramos algo que hacer con él. Porque Exacto. la realidad es que aunque el sargazo es un levantamiento natural, es en poca cantidad. La gran cantidad que estamos viendo viene por consecuencia del comportamiento humano. Así es que República Dominicana rica en sargazo ahora, no solamente en materiales raros, en tierras raras, en una cantidad de cosas, en motoristas. Tenemos, ¿cuánto? Nelson, 3 millones de motoristas. 3.3 Sí, y ni el 1% tiene licencia. 10.000 no licencias. llega al 1%, exacto, 10.000 licencias, aproximadamente, 9.000 y tantas. Entonces, somos ricos en motoristas sin licencia. En políticos creativos. En políticos muy creativos, y ahora somos ricos en sargazo. O sea que busquémosle creatividad a Y eso. su polvito de Sahara para rellenar. También. También. Pero aquí vive Dios. Nada, seguimos más con más información. Gracias a todos los que nos saludaron en la plataforma de Facebook Live. Estamos transmitiendo por Facebook Live siempre. En YouTube hemos pausado por ahora la transmisión, nos quedamos con Facebook Live en virtud de algunas consideraciones de carácter técnico. Esto va cambiando, señores, esto es dinámico. Es dinámico. Vamos a entrar de inmediato con información. Federico, Sí, adelante. tenemos a Carolyn Cuevas en vivo porque este martes inician las nuevas medidas para la mejora del tránsito. Nos van a ampliar ahora en vivo los detalles. Adelante, Carolyn. Te ve bien ahí en esa foto. Cerca. Carolyn, ahí. Adelante. Atención, Carolyn. Adelante. Buenos días, gracias por el contacto. Me encuentro en la avenida Lope de Vega y pues para mostrarles cómo está el ambiente cuando se estima, ¿no?, que hoy entrarán en vigencia las medidas establecidas por las autoridades para viabilizar el tránsito, entre ellas la provisión de giros a izquierda en algunas intersecciones de esta Lope de Vega. Sin embargo, esto hasta el momento pues está normal, no hay ninguna novedad que pueda pues señalar que en el día de hoy entran en vigencia estas medidas. Pues como verán en las señalizaciones cerca del semáforo todavía está pues colocada la señalización que autoriza el giro a izquierda en esta avenida Gustavo Mejía Ricard, que es una de las que entraba pues en esta nueva modalidad, y eso genera un poco quizás de incertidumbre. Habrá que esperar que las autoridades puedan confirmar cuándo realmente es que entrarán en vigencias estas medidas. Lo que hemos observado en lo que tenemos de la mañana en esta avenida Lope de Vega es que ni en la Gustavo Mejía Ricard, ni en la Fantino Falco, ni en la Max Enrique Ureña hay alguna novedad. Tampoco hay presencia de agentes del Policía de Tránsito, de la DGCET, y pues lo que se observa es el tránsito con normalidad. Las personas que se dirigen tanto en vehículos como pues a pie, y pues vamos a seguir observando para ver si las personas pues
realizan, ¿no?, ese denominado giro a la izquierda, que las autoridades han estado anunciando que pues entrará en vigencia su prohibición. Hay que decir que pues también estas medidas hoy, 1 de julio, se acompañan con otras, como el tema del nuevo horario laboral en las pues instituciones públicas, un horario escalonado de 7 a 3 de la mañana y también de 7:30 a 3:30 de 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Ahora vamos a observar, hay un vehículo que va a hacer un giro a izquierda, precisamente desde la López de Vega, se incorporó a la Gustavo Mejía Ricard, y como pueden ver en sus pantallas, no hay ningún policía, agente de tránsito, tampoco ninguna autoridad que pueda pues estar indicando que este giro pues va a entrar en prohibición, como se ha estado anunciando. Todo normal, por lo menos en esta intersección de la avenida López de Vega con pues Gustavo Mejía Ricard, y como les indiqué también previamente, observamos la misma situación en las demás, que como la Fantino Falcó y la Max Enrique Ureña, que se ha anunciado dentro de las más de 20 intersecciones cuyo giro a izquierda estará prohibido. También pues es bueno recordar que otra de las medidas que estarían llamadas a entrar en vigencia hoy es el tema de la prohibición de estacionarse, ¿no?, en lugares no autorizados, y que según las autoridades estos vehículos serán removidos con grúas del programa Parquéate RD. Y bueno, también más adelante el tema de la sincronización de los semáforos, y también se ha anunciado otra medida reciente, muy pues de última hora, que es el tema del cambio de horario o ampliación de los servicios del Metro de Santo Domingo, pero esto, como han dicho las autoridades, el nuevo horario desde las 5:30 de la mañana entrará en vigencia a partir del 31 de este mes. Hasta el momento esa es la situación. Las autoridades habían informado que hoy, 1 de julio, pues entrarían en vigencia estas medidas, y como ven, no es algo que ha ocurrido hasta el momento, y hay que esperar pues quizá consultar a las autoridades para ver si es que ha habido algún tipo de cambio en cuanto a esta decisión. Lo que se han mantenido las autoridades, según lo que ellos han informado, es pues llevando esta jornada de concientización y educación a la población, ¿no?, para que vaya conociendo cuáles son las medidas que van a ir aplicando en lo adelante. Es la información, así pues retorno con ustedes. Karelyn, queremos preguntarte dos cosas. Uno, visiblemente el usuario, conductor de vehículo o de motor, puede ver que ahí no se puede cruzar. O sea, ¿hay algún elemento de identificación que diga alguna señalización que diga que no se puede cruzar? Y segundo, por ahí, ¿tú has visto algún agente de la DGCET? Es lo que, como les he estado explicando durante mi intervención, y pueden pues observar, no hay ningún tipo de señalización en la intersección de la López de Vega con Gustavo Mejía Ricard, pero tampoco en la Fantino Falcó ni en pues la Max Enrique Ureña, que pueda indicarle, ¿no?, a las personas que girar hacia la izquierda está prohibido. De hecho, la señalización, no sé si desde aquí se puede apreciar, la única señalización que está colgada acá al lado del semáforo es la que sí habilita o permite el giro a la izquierda. Dice giro a izquierda, lo que pues manda es a ceder primero el paso. Todo continúa normal, tampoco hay presencia, por lo menos en todo este radio de esta zona, hay presencia de los agentes de pues de la policía del tránsito. Todo transcurre normal. Hoy realmente no es el día en que entrarían estas medidas, y que las autoridades quizás han cambiado de opinión y continuarán pues evaluando su aplicación. Como observan en sus pantallas, las personas están haciendo su giro normal desde la López de Vega. Acá estamos en dirección de López de Vega, desde la Kennedy hacia la 27, es decir, norte-sur. Las personas pues han estado realizando su giro normalmente a la izquierda. Hay que decir que desde la 27 hacia la Kennedy, aquí por lo menos en la Gustavo no es posible ese giro, porque la Gustavo es una calle de una sola vía, ¿no?, que va desde oeste a este. Pero lo que hemos observado es que todo transcurre con normalidad. No sé si tienen alguna otra duda. Bueno, Karelyn, te agradecemos mucho. Definitivamente, aunque se haya anunciado que era hoy, parece que no es hoy.
Parece que no es hoy y es evidente que no es hoy porque ahí no hay letrero que lo disponga, ahí no hay un agente de la DGCET que esté educando y de hecho la única señalización que todavía permanece es la que le dice al usuario, que con toda razón puede decir, pero ahí me dice que yo puedo pasar. Entonces, nada, te agradecemos enormemente que nos hayas dado esta información. Vamos a conectar contigo más adelante. Quizás sea bueno que te muevas un poquitico más abajo para que nos muestres en video esto que ya ustedes también como equipo reporteril apreciaron. Un abrazo, Karen. Gracias. Ahí vieron, compañeros. Bueno. Ustedes están en República Dominicana, aguanten. Los Quizás agentes de la es DGC que deben empieza a estar las en 8. información general recibiendo instrucciones, me imagino yo, ¿verdad? Ellos dijeron hoy, pero no dijeron a partir de qué hora, tal vez que no es hora de que Pero comience. exactamente. Lo cierto ¿Verdad? es que esa esquina, Vamos a López ayudarla de Vega también. ¿Pudiera con, trabajar en la comunicación del gobierno? Sí, López de sí, Vega con cualquiera puede Gustavo trabajar ahí. está en Tú la y fase Carola y 1. Límite están allí. Eso es con calma, señores. Mire, ayer se estaba indagando en las oficinas públicas que entrarían en el nuevo horario y ningún empleado ha recibido una circular. Está la orientación general del MAT, del Ministerio de Administración Pública, pero un empleado que le diga, mire, usted a partir de mañana va a llegar a las 7. O sea, hoy todo el mundo va a llegar tarde. Bueno, ellos están oyendo. Lo que no pueden es devolver a nadie ni ponerle una No, porque es una comenzando. Así como amonestación. lo dije, no han llegado, la gente llega. Pero los medios no encontraron ayer un papelito escrito a lo interno de las dependencias que entran en esta restricción. Bueno, tal vez tienen su correo interno y su cosas así, pero la gente alega que no ha sido debidamente informada. Pero, reitero, estamos en República Dominicana, esto es al paso, esto es tranquilo. Hay que darle no sé qué tiempo, 3 meses, 4 meses. 4 años. Sí, 3 o 4 meses hay que darle a esto y después 4 hablamos. años, pues ya le dimos 4 y no se resolvió. Nosotros hicimos un reportaje, bueno, que lo trae el Caribe CDN el día de ayer, que se llama RD Avanza, como se llama el plan, pero ¿para dónde? Justamente porque horas antes de entrar en proceso o de entrar en vigencia el plan, no estaban los avisos en las calles, no, tú le preguntabas a un AMET en la calle sobre los giros, el AMET no te sabía decir, y todavía no había una campaña de educación masiva que dijera cuáles eran los grupos que entraban a qué hora y digamos que una explicación insistente, tanto en medios de comunicación de todo tipo, como en cartas directas en las instituciones del Estado. Al momento que lo hicimos, no se había enviado eso. Y hoy Nelson dice que ayer se verificó también y no había llegado. Por eso nosotros preguntábamos que avanza para dónde, cuando probablemente lo más sensato que tenga República Dominicana y lo más fácil sea entrar en vigencia en su totalidad la ley de tránsito y movilidad de República Dominicana. Pero mientras eso sucede, usted se da su navegadita por la página del Intran, se aprende todo lo que dice ahí y ruéguele a Dios que usted no se encuentre con un AME que esté tan desinformado como usted o como la mayoría en la calle para que no le ponga una multa que tal vez usted no se lo haya ganado. Lo cierto es que vamos a darle el beneficio de la duda, permitirles que ellos se organicen. Aquí como país a veces somos más emocionales de la cuenta y se lanzan programas sin haber hecho quizá todo el engranaje por debajo, pero hay que darle el tiempo. Quizás todavía no está el letrero, pero lo ponen ahorita, son las 7:52 de la mañana, quizá lo ponen a las 8, debieron ponerlo tal vez días anteriores, quién sabe. Vamos a darle el beneficio de la duda, Bueno. pero no haga usted lo contrario para que no le apliquen una multa. Y no es buscar la quinta pata al gato, porque Queremos ayudar. Karen mostró exactamente Queremos ayudar, pero en así no. la López de Vega con Mejía Ricard, que está en la primera fase, que dice gire a la izquierda, ceda el paso. O sea, a mí no hay quien me multe si yo doblo ahí, porque Claro que ahí no. me dice que gire Por a la eso. izquierda. No, y por eso decía más temprano que leía más bien veía un video de una de las directoras de movilidad y tránsito del Intran que le dio una declaración a Diario Libre en el que ella decía que las multas, la fiscalización, como se llama correctamente, no va a iniciarse de inmediato, que esto va a ser progresivo. Pero en virtud del lanzamiento de esta estrategia, si ustedes, señores amigos del gobierno, del Intran y del Ministerio de la Presidencia, que son los entes encargados de hacer conocer esto, lo dijeron hace 15 días y hoy que arranca el plan,
y que mandaron supuestamente a los trabajadores a llegar más temprano, no están los agentes de DGCET. No han retirado la señalización que se dice que se puede doblar cuando no se puede doblar. No hay ninguna señalización que le diga a los usuarios que en esta primera fase, aquí, aquí y acá, no pueden doblar. Y usted se va a la página del Intran. Amigos de producción, muestren la página del Intran, por favor. En la portada de la página del Intran, que si usted quiere, se va allí, no aparece tampoco. Aquí me aparece los sectores de Carta del Compromiso Ciudadano Intran, aquí aparece nuestro Parque Infantil de Educación Vial, aquí aparece una línea de denuncias, la oficina virtual del Intran y el boletín institucional. Sé Consciente Redes, que es otro plan. No lo busque, no está. Entonces, eso también... tú tienes que ponerlo en Google y entonces él se va a redireccionar al subsector. En la medida en que cualquier persona tiene que hacer esto. No hay acceso. No hay acceso a la información. O sea, nosotros queremos definitivamente ayudar porque si hay gente que se ha resentido del tránsito, es todo el ciudadano de la capital. Y queremos definitivamente que esto funcione. Pero para que funcione, tiene que definitivamente contar con la información adecuada. Yo prefiero no chancearlo, porque cuando a mí me ponen una multa por impuesto, a mí nadie me chancea. Bueno, la realidad es que lo que hemos dicho y lo que nuestra compañera Carolyn Cueva pudo evidenciar ahí, no son ni siquiera cuestionamientos, críticas de carácter sustantivo o con componentes técnicos al paquete de medidas. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de la forma en que se están desplegando las propias medidas que la autoridad dijo que iba a hacer. Hace 15 días dijeron que en una semana, o sea, el lunes pasado, iban a hacer un pilotaje donde no se iban a poner multas, donde iban a estar diciéndole a la gente, entonces iban a estar como acostumbrando y que hoy arrancaba con duro el asunto. Entonces, bueno, dicho eso, para que arranque correctamente las medidas que la autoridad dijo que iba a implementar, lo menos que se necesita es una señalización eficiente, lo menos. Aparte de eso, se necesita, donde quiera que haya una señalización para poder romper y cambiar el hábito cultural que ya está establecido y en algunos casos, como la Gustavo López de Vega, avalado por la propia autoridad con un letrero que dice en giro a la izquierda ceda el paso, que aún hoy está colgado ese letrero ahí. Entonces lo menos que usted necesita es un agente. Ya luego un tercer nivel, que ese agente sepa de todo el despliegue de esta medida, para que no sea creativo al momento o haya una discusión innecesaria. Entonces, al final de cuentas, ¿para qué se ponen fechas si a las fechas en el horizonte temporal no se le ajusta un cronograma que diga tal día haremos tal cosa, tal día haremos tal cosa, y luego al final en tal fecha pasará tal cosa? Lo importante no es la noticia, lo importante no es la rueda de prensa, lo importante no es el titular ni la publicación en las redes sociales. Lo importante es resolver un problema. Y qué bueno que la autoridad ha puesto sobre la mesa un problema. Qué lástima que la autoridad no le ha recordado a la ciudadanía cómo lo va a hacer y no le ha indicado a través de una campaña educativa e informativa el nivel de vinculación, de seguimiento y de compromiso que la ciudadanía tiene que tener con eso. No le exija al ciudadano lo que usted no le ha dicho que tiene que saber. Es tan simple como eso. Porque si ahora mismo usted se entra en la página del Intran y no encuentra el despliegue del paquete, ahí hay una cuenta de redes sociales, que en varias cuentas de redes sociales, gente anónima que está haciendo videitos informativos, diciendo, graficando con componentes de Google Earth. Bueno, si dobla aquí, yo no he visto eso por parte de la autoridad. A lo mejor está, pero yo no en lo he el visto. Instagram del Intran tampoco está. Entonces, así realmente no podemos ser tan efectivos. Y al final de cuentas, todos queremos que el tránsito mejore. Sin lugar a dudas que todos sí queremos eso. Bueno, vamos a pasar a otro tema, pero eso vale también para el retraso de media hora de la entrada a trabajar. O sea, que se anuncia ayer que el metro, pero va a ser dentro de un mes. Siendo generoso, una persona que entraba a las 7:30 salía a las 6:30 de su casa. O a las 6. Sí, va a entrar a las 7, tiene que darle para atrás el reloj. Pero no le han brindado ninguna facilidad del tránsito. No sé qué pasó ahí, porque lo que están asesorando son los franceses, la agencia francesa de desarrollo con el Ministerio de Administración Pública. Y se hicieron seguro todos los estudios, pero ni modo. El mundo sigue girando. Señora, el presidente no lo dijo de mal humor.
no tenía cuerda, como uno dice, pero no le gustó esto que la oposición esté denunciando, que el Seguro Nacional de Salud, SENASA, esté quebrado. Le pregunta el presidente a la oposición o al partido que hizo la denuncia, ¿qué querían ustedes? Que yo dejara 2.4 millones de dominicanos fuera de la cobertura de salud de SENASA. Veamos al presidente hablando de este y de otros temas ayer en la semanal. ¿Cuál es la situación real de SENASA? Abinader respondió a la oposición acerca de la situación financiera de SENASA. Los amigos de la oposición quieren que los 2.400.000 dominicanos y dominicanas que integramos al SENASA, que lo cancelemos esa integración y que se queden sin seguro familiar de salud. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿alguien tenía en cuenta el seguro familiar de salud antes del 20? Antes lo utilizaba alguien. Ahora es que tiene valor. Ahora es que tiene valor. Y ese valor que le hemos dado, entonces ellos quieren que lo quiten. Aunque admite que se requiere de más recursos, asegura que no se eliminarán las nuevas coberturas. Los amigos de la oposición quieren que las nuevas coberturas que hemos hecho en estos casi 5 años, también la eliminemos. Entonces, sencillamente se necesitan más recursos. Esos recursos se aportaron el año pasado y esos recursos se seguirán aportando. En otro orden, reiteró que el gobierno continúa evaluando la situación de los vuelos entre Venezuela y República Dominicana. Hay muchos venezolanos y dominicanos que necesitan tener ese vuelo directo. Estamos evaluando algunas situaciones y vamos a dar respuesta. El tema de este lunes en la semanal fue libre de competencia y las acciones que realiza el gobierno desde Pro Competencia. Yanela Pimentel, CDN. Bueno, el presidente tiene razón en ese aspecto de que nadie puede hacer objeción al esfuerzo del gobierno por meter en el seguro subsidiado, el régimen subsidiado, o sea, el que pague el gobierno, 2.400.000 dominicanos. ¿Quién se va a oponer? En el 2022 era 1 millón. Bueno, el asunto es que la denuncia que hizo la Fuerza del Pueblo, en este caso, es que el SENASA cerró el 2024 con un déficit de 2.077 millones de pesos. Que eso es más, porque el gobierno está metiendo ahí en subsidio más de 3.000 millones. O sea, si vamos a déficit, es mucho más. Pero lo cierto es que SENASA ha estado creciendo en la medida que se mete gente y en la medida que se amplían los planes con el mismo capital, con la misma contribución. Un ejemplo, en el 2019, Abinader encontró ya en el 20 con cerca de 24.000 millones el gasto de SENASA y el año pasado, 2024, eran casi 60.000 millones, de 24.200 a casi 60.000 millones el gasto de SENASA en los últimos 5 años. Claro, eso tiene un resultado. Bueno, en realidad también hay que ver el componente social del impacto de esto, porque si a subsidiar vamos y si a criticar subsidios vamos, aquí hay una minera de oro que le estamos subsidiando combustible, por ejemplo. Aquí se está subsidiando todo. Elija el sector y yo le digo que estamos subsidiando. Entonces, si vamos a criticar los subsidios, lo criticamos todo. Ahora, veamos el impacto social en la calidad de vida. Veamos los grandes números. Si me correlacionan más que simplemente un dato duro que es real, de que hay un déficit en un modelo que está estructurado de una forma, pero me dicen que eso está pasando porque no se está dando el trabajo, no se está dando el servicio, lo están desviando, lo están usando para otra cosa. Pero si el subsidio, si el hueco que hay que financiar y cubrir se está generando a partir de servicios reales de salud que están recibiendo millones de dominicanos, de servicios reales, aquí no están como en Estados Unidos con el Medicare triangulando con indicaciones y con consulta y con pago a nombre de otro proveedor. No, si son servicios que están de salud esenciales que están recibiendo millones de dominicanos, la discusión debe ser otra, pero el servicio tiene que mantenerse. Esto es como un examen de selección múltiple, donde A y B son correctas.
¿Da el Servicio Nacional de Salud para sostenerse a sí mismo con la cantidad de personas que tiene? No. El gobierno tiene que subsidiarlo porque no es financieramente competente. Sí. También A y B son correctas. Ahora, el subsidio mejor ejecutado que tiene este país es el de SENASA. Y ciertamente el 1.000.000 de personas que se introdujo al sistema de salud a través de SENASA eran personas que no tenían acceso al seguro. ¿Había que hacerlo? Sí. ¿Eso genera una presión económica para el gobierno? También. A y B son correctas. La pregunta aquí es desde qué punto usted lo va a analizar. ¿Hace falta que el gobierno le inyecte dinero al SENASA? Lo viene haciendo desde que se introdujo o se le dio cobertura al 1.000.000 y pico de personas. SENASA siempre había sido autosustentable, lo decía su exdirector hace apenas horas, durante el día de ayer. Pero ¿tenía esta cantidad de personas? No. Entonces, usted lo puede voltear a la derecha, a la izquierda, el análisis es el mismo. No es autosustentable porque se le dio cobertura a 1.000.000 más de personas en el régimen subsidiado. Ahora, también ahí tendríamos que tener otra discusión. Los servicios que brinda SENASA ameritan o sostienen el precio al que se brinda. Es el seguro de salud que más afiliados tiene. Sin embargo, usted compara la cobertura de SENASA con los seguros privados del país, es la misma cobertura prácticamente. Inclusive, SENASA tiene varios planes de salud. Hay un plan de salud que es el premium, del que tal vez nosotros podemos hablar, que es para personas que absolutamente no reciben subsidio y mucho más allá que eso, pagan el doble de lo que pagan los que no tienen servicio subsidiado, los que tienen el servicio que se paga una diferencia y pagan el doble. Aún así, pagando el doble, el seguro de salud de SENASA en esa cobertura podría costar un poco más. ¿Qué hace el gobierno? Subsidia con estos planes privados el más de 1.000.000 de personas que le introdujo o a los que le dio cobertura. ¿Cuántas otras cosas hace el gobierno con subsidio? Muchísimas. Hasta los motoristas le da subsidio al gobierno. Cuando el gobierno subsidia la gasolina, está subsidiándolo a usted, a nosotros, a los motores, a los camioneros, a los empresarios. Aquí tenemos empresas, absolutamente a todo el mundo. Claro. Empresas enormes que no necesitan subsidio y se benefician del subsidio generales que tiene el país. Aquí tenemos empresas extranjeras que vienen a República Dominicana y eso está en los contratos. Todo lo que traen por aduana está subsidiado porque no pagan impuestos. Empiece desde la A hasta la Z. Dígame de qué sector en la empresa y le vamos a decir los nombres. Todo el mundo. Entonces hay que revisar los subsidios, ciertamente. Pero ¿de qué sector usted quiere que se empiecen a subsidiar? Particularmente entiendo que el gobierno tiene que revisar los subsidios y dejarlo focalizado a lo que verdaderamente lo necesitan y probablemente SENASA sea uno de ellos. Ahora, ¿cómo lo hacían las administraciones anteriores? Subsidiaban igualmente ese 1.000.000 y pico de personas, pero a través de los hospitales. Porque cuando esas personas se atendían en hospitales y dejan la cuenta pendiente o en cero cargada al Servicio Nacional de Salud, igualmente el gobierno los estaba subsidiando. Ahora lo subsidia a través del SENASA. Por eso decía, tanto la denuncia de la Fuerza del Pueblo es correcta, como la defensa del gobierno respecto del subsidio también es correcta. Es una respuesta de selección múltiple, usted la coge por donde usted quiera. Bueno, yo concluyo estando de acuerdo esencialmente con el presidente Abinader. SENASA es la aseguradora del gobierno y para meterle el pico a algunas aseguradoras hay que estar bien pertrechados, pero coincido con Yulisa, vamos a revisar, tiene que haber mejor gerencia y además, yo criticaba cuando SENASA o el gobierno salió a afiliar 1.000.000 de gente. Yo decía, pero antes se hacía con más calma, se cogía la base del SIUBEN y se veía que las personas a beneficiar eran realmente vulnerables, pero ahora no, se metían en un barrio un sábado y el domingo afiliaban 200.000 gente. Ah, no, que se está haciendo al revés. No. Vamos a ver si todo el mundo que está ahí es merecedor del subsidio del gobierno a través del SENASA y que se inseren esas finanzas, pero estamos de acuerdo con el servicio de salud que se brinda a la población. A la pausa. Hola, ¿qué tal?
Les saluda Carolyn Cuevas y continuamos realizando este recorrido. Me encuentro precisamente en la Lope de Vega con Fantino Falco, pues para mostrarles cómo transcurre este 1 de julio cuando se esperaba que entrara en vigencia la prohibición de giros a izquierdas en este punto y otros dos más, como la Gustavo Mejía Ricard y la Mas Enrique Ureña en esta avenida Lope de Vega. Lo que ha ocurrido es que pues todo continúa con normalidad, no se ha observado ningún tipo de señalización que indique que estos giros comienzan hoy a prohibirse, tampoco presencia de la Policía de Tránsito indicando u orientando a las personas a que pues será una medida que va a entrar en vigencia. Todo transcurre con normalidad, las personas, los vehículos pues realizan su giro a la izquierda habitual, se incorporan tanto desde los que vienen de sur a norte, desde la 27 de febrero se incorporan a la Fantino Falco con normalidad, como aquellos que pues vienen bajando, ¿no? Desde la Kennedy hacia la 27 también pues se incorporan con normalidad en la Gustavo Mejía Ricard, haciendo su giro habitual a la izquierda. Esta es una de las medidas que ha anunciado las autoridades pues como forma de mejorar o viabilizar un poco más el tránsito, que pues como es sabido es caótico en la capital dominicana, además de esta medida que se esperaba que entrara en vigencia hoy, pero que como hemos observado durante el tiempo que tenemos realizando este recorrido no ha sido así. Además de esto también hoy, 1 de julio, se espera que entre en vigencia el nuevo horario para las personas que trabajan en el sector público de la República Dominicana en horario escalonado de 7 de la mañana a 3 de la tarde y de 7:30 de la mañana a 7:30 de la tarde. Vamos a ver si algunas personas... Buenos días, mi señora, ¿cómo está? Mire, estamos en vivo para CDN. ¿Usted sabía? Bueno, no quiere interactuar con nosotros, pero vamos a intentar hablar con algunas de las personas que están... que transitan habitualmente por esta avenida Lope de Vega. Buenos días, mira, brevemente. Estoy tarde. Ok, son personas que van pues hacia sus trabajos y algunos dicen que van con prisa, ¿no? Hacia su lugar de trabajo. Hay que decir que pues es temprano en la mañana. Y como les decía, pues esto aquí se observa con total normalidad. Habrá que esperar qué van a decir las autoridades, si se trata de que pues quizá han decidido extender o posponer más bien la entrada en vigencia de esta medida para seguir evaluando y orientando a la población. Lo que sí podemos destacar es que también junto a estas medidas y otras, como la incorporación de nuevos agentes, también el tema pues de la sincronización semafórica, y así son una serie de medidas que las autoridades han anunciado pues para mejorar la situación del tránsito. Vamos a ver si podemos hablar con más personas. Buenos días. Mire, usted... Ok, seguimos intentando hablar con las personas. ¿Tú tenías conocimiento de la prohibición de los giros a la izquierda? No hay tiempo de ese ahora. Yo no estaba por aquí, no sabía nadie de ese. ¿No sabías? No. Ok, vamos a seguir Buenos días. ¿Aplicar la prohibición de giros a izquierda a partir de hoy? Disculpa. ¿Sabías que se iba a aplicar la prohibición de giros a izquierda aquí en la Lope de Vega a partir de hoy? No sabía. ¿No has escuchado de esas medidas para el tránsito de las autoridades? No, primera vez, ahora que lo escucho. Ok, ¿y qué te parece que se prohíban giros a izquierda en algunas intersecciones? Bueno, está bien eso, porque lo que el presidente haga está todo bien, en verdad. Pero él tiene que quitarnos más a los policías de arriba, porque los policías están en verdad abusando de uno también, tú sabes, uno lo que anda trabajando, buscando su cuarto tranquilo, y ellos quieren estar haciéndole maldad a uno algunas veces, quieren estar llevándose a uno, nada más por el gusto, uno está al día, los documentos de uno al día, con todo, ¿usted me entiende? Bueno, muchísimas gracias, dígame su nombre, por favor. Luis Miguel Suero Gómez. Gracias a Luis Miguel. Bueno, como observan, algunas personas incluso dicen conocer que pues esta medida comenzaría a aplicarse hoy, y durante pues los últimos días lo que también se ha observado es cierta opiniones diferentes entre la población, algunos que entienden que la medida pues es atinada y otros que no. Mientras tanto, con estas imágenes nosotros les dejamos y continuamos con más de Despierta con CDN. Bien, ahí estuvo Karen Cuevas en otra de las intersecciones de la fase 1, la Lope de Vega con Fantino Falco,
Primeramente ya tuvo en la López de Vega con Gustavo Mejía Ricard, y en ninguna de las dos intersecciones hay agente de DGC, el letrero sigue que usted puede y son doblar las a la 8 izquierda. y 18. Las 8 y 18, pero yo abogaba al espíritu creativo del dominicano, pues que deja todo para último, incluyendo esto. Pero vamos a seguir hablando algo de estos giros a la izquierda, de la nueva medida de tránsito. Y aquí está Tobías Crespo con nosotros. Ay, papá. Diputado de la Fuerza del Pueblo, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy probablemente no hablemos de eso, del Consejo, pero ya a finales de este mes hay que cambiarlo del Tribunal Superior Electoral. Y hay 5 también de la Suprema que hay que sustituirlo, pero ni modo. Vamos a hablar de tránsito porque Tobías ha sido uno de los teóricos. Él tiene que ver con la ley esta. Creador de la ley del Intran. Sí, 163-17, que parece que era demasiado moderna para nosotros, que a esta altura del juego se ha aplicado muy poca cosa. Tobías Crespo, estamos ya dentro de los plazos previstos. Hoy, 1 de julio, entra la fase inicial piloto de los giros a la izquierda. También en los cambios de horario en algunas dependencias pública, el metro también, le van a trabajar media hora, pero dentro de 30 días, no saben por qué no hoy. La gente aparentemente no está bien empapada de lo que va a ocurrir, pero independientemente de eso y de lo que se le pueda criticar, ¿están bien inspiradas estas medidas? Bueno, buenos días, Nelson, Federico, mi amiga Yulisa y Catherine, y a todos los que siguen este espacio, afortunado y agradecido de compartir con ustedes. Quiero decirles que aparte de teórico fuimos prácticos, porque en tránsito dejamos 27 proyectos. Nosotros somos una persona de transformaciones, de llevar la teoría a la práctica. Eso aprendimos. Pero en este caso, que son las medidas que ha anunciado el gobierno, es parte más de un anuncio de lo que nos tiene acostumbrado el gobierno de Luis Abinader, que es un gobierno muy de likes, un gobierno mediático, un gobierno de circo, y precisamente de ninguna solución a los problemas, sobre todo en la movilidad, en el transporte, en el tránsito y la seguridad vial, que han fracasado. Ha habido una contrarreforma, y me explico. Este gobierno tiene en su haber 4 directores del Intran en 4 años. Posiblemente haya un quinto. Y se han sancionado, se han quitado, no precisamente por hacer las cosas correctas y por cumplir la ley, sino por incumplir la ley y hacer las cosas incorrectas. Hacer negocios, malos negocios, y los resultados están ahí. Cuando un gobierno tiene 4 funcionarios en un periodo de 4 años, cambiándolo precisamente por escándalos de corrupción y por no acertar en las políticas públicas, pues la población siente preocupación por las medidas. Ahora, estas medidas fueron anunciadas primero, un día en el cual estaba la medida de coerción del caso del Jet C, sí, porque este gobierno es muy especialista en meter temas para sacar temas, meter temas para sacar temas. Y la anunciaron precisamente cuando los colegios están de vacaciones, para hacer ver que posiblemente estas medidas, sus resultados eran efectivos porque fueron bien planificadas y no porque en su momento pues los colegios están cerrados. Pero bien, son muy inteligentes tratando de burlarse de la inteligencia de la gente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe haber? La apuesta, Nelson, debe ser la colectivización. La apuesta debe ser que el transporte público funcione. Pero el presidente Luis Abinader, desde que llegó, primero hizo una contrarreforma con la ley, poniendo un director de gabinete del Intran por encima del director del Intran, creando una oficina de movilidad sostenible en Palacio, que a través del FITRAN sustituye la OPRE, la ONSA, los ayuntamientos y todas las instituciones. Ahí está el que construyó el teleférico en el gobierno de Danilo, lo construyó afuera, ahora está manejando esos proyectos desde adentro, con las mismas personas. Entonces, el gobierno prometió respuesta, 17 corredores en el Distrito Nacional, de los cuales solamente 3 han entrado, 3 de esos corredores, dicho por Antonio Marte, aliado del gobierno. Yo le he dicho durante estos 4 o 5 años, he tomado turno, que los corredores habían sido una estafa, porque las guaguas se compran con dinero del Estado, del fideicomiso, se pagan con el dinero del pueblo que se recolecta,
El Intran hizo un negocio con las administradoras de tarjetas para cobrar el 100% de un 20% que cobran automático y el 80% manual y se deposita en una cuenta. Se le da galón subsidiado a los transportistas, pero también de la canasta de transporte, de los 35 pesos, te sacan la onza, que era a 15 pesos con guaguas de mayor calidad en esos corredores para privilegiar el privado, y te llevan el pasaje de 15 a 35, es decir, no se pensó en el ciudadano de a pie, sino nada más en el negocio de los privados. Y de esa canasta de transporte, que son 35 pesos, se le da un subsidio adicional de 14.5 pesos por cada pasajero, transporte o no transporte, si hay un peaje sombra. Porque el corredor nunca va a poder llegar al punto de equilibrio porque sobredimensionaron la demanda, precisamente para subsidiar. Y en ese aspecto, bueno, también se le transfieren, han habido denuncias que desde el presupuesto del Ministerio de la Presidencia se le transfiere directo de publicidad, que no se ve en las guaguas de los corredores, a las cuentas personales de los líderes del transporte. Eso denunciado por ellos mismos. Eso es los corredores. De los 17 que anunció Luis Abinader, 3. Antonio Marte, de hace 2 meses para acá, dice que ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Bueno, porque la transformación no se va a dar si no hay carriles exclusivos. Segundo, cuando tú vas y grabas en el puente peatonal de la Churchill ahí y salen todos miles de personas, cientos de personas del metro, de la estación del metro, una parte lo hace a pie, tal vez porque no tiene pasaje, otro lo hace a pie porque tal vez quiere hacer ejercicio, pero llega a su trabajo sudado, ¿verdad? Y otros 2 hacen filas en la ruta del motoconcho que está ahí, y más ciudadanos hacen fila en la parada del motoconcho, que es más inseguro, más costoso, pero llega más rápido, porque el motoconcho se te mete por la acera, te tira los peatones para la calzada, no importando, y llega a su destino. Y ellos, si van en el mismo corredor, cobran los mismos 35 pesos que el corredor. Si van fuera del corredor, pues cobran un pasaje adicional. Pero lo que quiero explicar es que si hay personas haciendo más fila en el motoconcho y no están llenas las guaguas del corredor, la famosa transformación para lo cual fue los corredores fracasó. Pero quiero indicarte también, Yulisa, que este gobierno prometió un monorriel. El monorriel todavía no ha terminado. Ellos prometieron que yo estuve en Santiago, un descenso de la Comisión de Movilidad y Transporte, viendo el teleférico. El teleférico va a ser utilizado para turismo, si acaso funciona para turismo, porque de 5 kilómetros y pico, nada más tiene 4 estaciones. ¿Qué significa eso? Que hay tiradas de 2,5 kilómetros. No va a recoger pasajeros de los barrios más carenciados de Santiago, de ese tramo de Santiago. Y se supone que el teleférico es una ruta alimentadora al monorriel. El monorriel, ellos dicen que en este mes de diciembre terminan todas las obras civiles, que empiezan la parte de los rieles, y dieron como ejemplo que cuando estuvo Diandino en la línea 1 del metro, las pruebas duraron como 1 año. ¿Qué significa eso? Que se le va a ir este periodo completo y no van a poder terminar el corredor de Santiago, que a nivel estructural está muy bien, se ve muy bien a nivel de la ingeniería estructural, pero el trabajo está muy atrasado. Posiblemente lo inaugure la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández en el próximo gobierno. Y ya lo dañó. Leonel inauguró en 3 años la línea 1. No lo conocemos. Y la línea 2 en los otros 4 años. Dejó 2 líneas. Ahora te voy a decir una cosa. Luis Abinader tiene en un pedacito del metro, del 9 a Los Alcarrizos, muy mal diseñado, con muchos problemas técnicos, con una estética sumamente deficiente y sin respuesta de muchas denuncias que hay ahí. Tienen 5 años y no han terminado. Sobre todo, esa solución está por encima de la superficie. La línea 1 y 2, la mayoría era soterrado. Se supone que soterrado dura más tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el teleférico de Los Alcarrizos, ya dejo el teleférico de Santiago y voy al teleférico de Los Alcarrizos, que también lo inauguraron, es una línea alimentadora a la línea 2C. Y la línea 2C tampoco ha concluido. Ellos dicen que van a poner al presidente en septiembre. Yo quiero que el presidente termine en el 2028. No monten al presidente ahí, porque como eso está diseñado, eso parece un fuin-fuan, como dicen. Es decir, una montaña rusa.
Es decir, que al final y en definitiva, yo no sé si esos rieles van a funcionar. Yo les exhorto al organismo de inteligencia que no me monten al presidente ahí en septiembre, porque eso no va a estar listo. Yo quiero que ustedes hagan un recorrido ahora mismo, para que ustedes vean si en un mes y medio, eso va a estar listo para usted montar al presidente en una prueba de rieles donde realmente todavía están desmontando columnas. Entonces, el gobierno debió también, estoy dando recomendaciones, debió haber iniciado, completado 7 grandes terminales que venían en el plan de movilidad del gobierno anterior, en el Gran Santo Domingo, porque tú sacas vehículos de carga, ¿verdad? Y vehículos del transporte interurbano que no tienen que hacer nada entrando al Gran Santo Domingo, y esas 7 terminales, 4 aquí, 3 en Santiago, te iban a descongestionar gran parte de los corredores ahora. Ok, estamos en la primera pregunta todavía. Anda. Vamos a darle chance a Yulisa, que leyéndote entre líneas, tú nos saludaste a nosotros 3 y dijiste, mi amiga, yo lo vi, Yulisa. Esas son cosas que uno lo lee entre líneas. Yulisa. Tobías. Está celoso, Nelson. A propósito de RD se mueve, nos hemos hecho la pregunta aquí como equipo, lo que hemos publicado también con inquietudes respecto de qué se cumple y qué no se cumple de la ley del Intran. Tú eres el creador de la ley del Intran. Has tenido un observatorio permanente respecto de la implementación de esta ley. ¿Tú podrías, a modo de resumen ejecutivo, decirnos qué está en cumplimiento y qué no de la ley del Intran y de qué manera hacer cumplir la ley podría mejorar la situación del tránsito, o quizás RD se mueve tiene algunas particularidades de la ley? Mira, es difícil en poco tiempo. Lo único que se ha dado es la reforma institucional, la creación del Intran, eliminar la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAR, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes. Tenemos una ley nueva con sanciones viejas, no ha entrado el régimen sancionador. Todavía estamos cobrando multas de 1.000 y 1.650 pesos, que son de cuando Domínguez Brito fue senador, la ley 12-07, que modificó la ley 241, que eran hasta 25, 10, 15, 25 pesos. ¿Qué significa? Que si tú tienes una ley nueva con sanciones viejas y al ciudadano, la mayoría, las multas vencen al año, prescriben al año, el 65% de los ciudadanos no pagan la multa, y si al ciudadano no le duelen los bolsillos, pues los ciudadanos van a seguir de manera reiterada y salvaje. Yo digo salvaje porque allá afuera hay una selva que se convierte en un cementerio y en un depósito de heridos, miles de muertos y heridos. Y en ese sentido, si no entra el régimen sancionador, no va a haber un cambio de comportamiento, no va a haber un cambio de actitud, la gente va a seguir violando la ley. Pero también no ha entrado la inspección técnica vehicular, medidas tan simples como evitar el doble parking, que sí son importantes para descongestionar, que están en la ley, pero que este gobierno lo está usando, o lo usó inicialmente con el ayuntamiento y la DGC para un negocio que era Parquéate Bien. Parquéate Bien era una buena iniciativa desde el punto de vista del cumplimiento de la ley, que es evitar el parqueo en paralelo, pero que empezaron a cobrarle la multa y el espacio de almacenamiento a un sector privado, una persona que no invirtió nada ahí, y la ley no establece llevarte el vehículo, ni pagar la multa, ni el espacio por un estacionamiento. Establece una multa, lamentablemente, de 1.000 pesos, y la reducción en los puntos en el sistema de conducir por puntos. Otra cosa que no se ha dado, Yulisa, Catherine, Federico y Nelson, es el tema de la inspección técnica vehicular. Nosotros seguimos con las mismas chatarras. Los vehículos que se sacaron del corredor, de los únicos 3 corredores que han entrado, en vez de comprárselo a los propietarios y deschatarrizarlo, como manda la ley, y sacarlo del registro, pues como no se lo compraron ni pensionaron a los choferes que pasaban de 65 años, el gobierno incumplió, los movieron a otro corredor hoy. Es decir, mover los vehículos chatarra a otro corredor es seguir complicando el problema. Estaba hablando de gestión de este gobierno, no de otro gobierno, pero también no han aplicado la ley en los términos de la educación vial. Esa ley establece la educación vial de 0 a 5 años en preescolar, en niveles antes de primaria, de primero a sexto de primaria y de primero a sexto de secundaria. Para nosotros tener por lo menos en una generación o una generación y media nuevos pasajeros, nuevos peatones y nuevos conductores, todavía el Intran, el Consejo Nacional de Educación,
y la Escuela Vial del Intran no han empezado a dar marcha a esa medida, que es un aporte importantísimo, porque esto se reduce a ley y orden, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. Me gusta mucho a mí eso de con el mazo dando. Entonces, pero también nosotros tenemos agentes de la DGC, por ejemplo, sustituyendo semáforos inteligentes. ¿Sí? Agentes de la DGC, no voy a decir que bruto, ¿verdad?, para respetar la dignidad de ellos, pero rompiendo la inteligencia de un sistema inteligente de control de tráfico que tiene la capacidad de tener estudio de aforo, tener sensores, hacerte un conteo vehicular, lo que le llaman un estudio de aforo, y asignarte de manera dinámica el tiempo que esa intersección debe tener y las próximas, darte ondas de verde, incluso desde el centro de control dar un comando para que todos los semáforos vayan a amarillo intermitente o rojo intermitente. Sí, hay una inteligencia que se pierde cuando la gente de la DGC se pone en el medio a sustituir el semáforo. Saquen todos esos agentes que anunciaron con esta medida de que se mueve, con cámaras y eso, mucha chulería, pero eso no va a dar resultado, y quítenlo debajo de los semáforos, pónganlo antes para respetar la línea de stop, el paso de cebra, pónganlo después del semáforo para fiscalizar a cientos de motoristas que se van en luz roja y fiscalizarlo y multarlo. No sé si me entienden, ¿sí? Estos agentes, en vez de, si no, desmontemos todos los semáforos. ¿Y para qué hicimos una inversión multimillonaria? Ahí se perdieron 1.300 y pico millones de pesos en un sometimiento de un semáforo inteligente y seguimos poniendo los agentes debajo de los semáforos. Entonces, el agente debajo del semáforo nada más se justifica cuando hay una situación crítica en el cruce que debe interceder, pero si no, debe ser antes o después. Tobías, tú hablas del tema de las cámaras. Incluso, a mí me llama la atención que este plan RD Mueve fue lanzado por el Intran en compañía del Ministerio de la Presidencia, pero ahí había una cantidad importante de instituciones. O sea, parece que nadie observó, me parece extraño que nadie de todas esas instituciones haya observado que iba a haber dificultad para la implementación del plan. Estas situaciones que tú bien señalas y que entiendo algunas de ellas y muchas de ellas tienen aval técnico porque has trabajado mucho tiempo en eso y se ha justificado. El tema de las cámaras y la trazabilidad de lo que la cámara recoge. Porque le dicen a la gente, tenemos cámaras para que cualquier infracción sea registrada debidamente, pero por ejemplo, si alguien es atropellado en una vía pública, tiene que pasar las de Caín para conseguir definitivamente el acceso a ese archivo, ¿no?, que demuestra algún tipo de crimen. Me preocupa lo de la cámara, porque por ejemplo, desde el gobierno anterior se instalaron más de 2.000, 3.000 cámaras del 911. Las cámaras del 911 no tenían estudio, no fueron diseñadas para, aunque tenían analítica de video, pero no fueron diseñadas para un centro inteligente de control de tráfico. Me explico. Esas cámaras debieron ser, desde el inicio, instaladas con esa implementación, para no tener que hacer una nueva estructura. Bueno, pues entra este gobierno e implementa el supuesto sistema inteligente de control de tráfico, que ya viene desde el primer gobierno de Leonel. Eso funcionaba y yo lo dirigí 6 años, ahí en el Boulevard, en la 27, interconectado por fibra óptica. Yo dirigí y nunca hubo escándalo con ese centro inteligente. Habían 26 cámaras. Ahora, ¿qué pasaba con las cámaras de este gobierno y el sistema? Que según el Ministerio Público se usaba para videovigilancia, para darnos seguimiento a nosotros, para a través del celular. Ustedes vieron el ejemplo, ¿verdad?, del sometimiento. Me preocupa esas cámaras que van a tener la gente de las DGC, no sé para qué, porque ellos lo que tienen es que cumplir con su labor. Me preocupa, no van a aportar nada. Ahora, si esas cámaras se utilizan para un estudio de aforo, un estudio para determinar la fase del semáforo o para llenar el acta a los infractores, por ejemplo, a todos los que se van en luz roja, bien, pero hay que ver si el sistema permite que esa acta de infracción tomada con tecnología sea aprobada por el sistema judicial, porque aquí también tenemos unos códigos que muchas veces en la carga de la prueba evita eso. Ahora la pregunta es, se agregan tantos agentes. Yo tengo una propuesta, incluso pienso someter ahora en agosto un proyecto de ley para unificar lo que es la Comipol y Acarrea, que es un grupo de personas que tiene también el Ministerio de Interior, que donde no va la DGC, donde no va la Comipol, pues ellos hacen asistencia vial. La asistencia vial, Catherine, es parte de la seguridad vial. La Comipol tiene más recursos que la DGC. La DGC tiene en su presupuesto de este año únicamente 73 millones de pesos. Oye, de pesos. Fuera de la nómina, que la nómina pertenece al Ministerio de Interior y a la Policía Nacional, porque la DGC es parte. Sin embargo, la Comipol es parte de RD Vial, que es un fideicomiso, ¿verdad?
y tiene camionetas, radio de comunicación, tiene uniformes. Y esos agentes de la Comipol, que muy bien desde el gobierno anterior daban asistencia vial, ¿verdad? Fue reconocido por la ciudadanía. Ahora lo tienen sacando muelas, fumigando, haciendo operativo médico, entregando canastillas ahí en un destacamento grande que tienen en el Ministerio de Obras Públicas. Pues vamos a llevar a esos agentes para la calle, si necesitamos más agentes, y tienen acarrea, porque el director de la DGC anterior, antes de irse, pusieron este nuevo, dijo que necesitaban 1.500 agentes. Ellos tienen 2.500 según la nómina. Entonces, si tú necesitas agentes, ¿para qué? Para ponerlo debajo del semáforo. No me pidas agentes para ponerlo, llévalo a los puntos críticos, llévalo a fiscalizar donde debe ser. Entonces, pero vamos a las medidas, miren. No, pero se nos acabó el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? Sí, hace un ratico ahí. Dale, y no pudimos hablar del Consejo de la Magistratura, no hablamos de política. Es que es muy denso el tema del tránsito. Vamos a buscar otra oportunidad. Bueno, podemos en otra oportunidad, porque todas estas medidas pero te vamos a tener que ir a lo mejor toda la semana. Son parte de un estudio de una empresa brasileña, que lo hizo hace 3 años, que hay que actualizarlo. Hay algunas de estas medidas que yo entiendo que pueden funcionar. La del giro a la izquierda yo lo dudo. ¿Cómo funciona mejor un giro que un giro a la izquierda? Es que en muchos cruces tú no vas a tener forma de hacer. Ellos te van a mandar a dar una vuelta de manzana. Ajá. A veces no existe. Por ejemplo, en la 27 con Churchill. Sí. Cuando tú pasas de ahí, a la Sarasota. Te llevan a la Sota porque la calle siguiente no tiene salida. Hay un barrio allá atrás, al fondo. Okay, no, entonces tendría que irte allá casi a la Boechío, ¿verdad? Para tú volver a girar a la 27, que es más lejos. Pero vamos a darle. Pero esa es la inteligencia de este gobierno, mandarte. Habrá tiempo de toda esta medida. Vamos a darle 30 días. Vamos a darle la pausa de las vacaciones y ustedes verán que en septiembre volvemos otra vez a los Te volveremos a invitar por aquí. O peor. Oye, y me dejan hablar. Diputado de la Fuerza del Pueblo. Son las 8:44 de la mañana. Regresamos con más de Despierta con CDN. Nos acompaña en esta parte del programa la señora Nicole Valerio Isa. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas de República Dominicana. Muchísimas gracias, señora Nicole, por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes por recibirme en su espacio. No, el gusto es todo nuestro. Sabemos que ustedes tienen una preocupación por una reciente propuesta de etiquetado sobre productos, sobre todo los que a ustedes les competen, los productos no alcohólicos. ¿Cuál es la preocupación que tienen y de qué se trata esta ley? Sí, lo primero que queremos destacar es que este tema de etiquetado frontal no solamente aplica a bebidas no alcohólicas, sino a alimentos y bebidas. Exacto. Y no es solamente una regulación, sino que en el Senado hay una propuesta de ley que se está conociendo, propuesta por el senador Espíritu Santo. En la Cámara de Diputados hay otra propuesta de ley también propuesta por la diputada Soraya Suárez. Y recientemente culminó la consulta pública de la resolución emitida por el Ministerio de Salud Pública, que también pretendía regular el mismo tema, etiquetado frontal. Entonces, lo primero es que hay que destacar que hay una multiplicidad de iniciativas que quieren regular el etiquetado frontal. Hay mucha gente interesada ahora en esto. Exactamente. Y si bien nosotros no nos oponemos a una regulación de etiquetado frontal basado en ciencia que genere información al consumidor, sí entendemos que de la forma que se está planteando en la República Dominicana, en las distintas esferas, tanto en el Congreso Nacional como en el Ministerio de Salud Pública, no va a lograr los objetivos deseados, que es informar al consumidor. ¿Cómo se está planteando en las diferentes iniciativas legislativas? ¿Cuál es, digamos, el común denominador? ¿Qué se quiere proponer como etiquetado frontal en la República Dominicana? ¿Y cuáles son las mejores prácticas que hay al respecto en otros países? Claro, en la República Dominicana las iniciativas que se están conociendo están basadas en los criterios de evaluación de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. El tema con esos criterios de evaluación es que tiene una limitante. Considera el total de las calorías del producto. ¿Qué dice la OMS? La OMS dice, mira, para que un producto sea considerado alto en los nutrientes críticos, como son azúcar, grasas, sodio, entre otros, yo tengo que considerar las calorías que una persona consuma a lo largo del día. Es decir, a las 2.000 calorías, que son las que consume una persona promedio. La OPS establece unos criterios de evaluación y toma en consideración el total de la caloría del producto. ¿Qué conlleva eso?
que todos los productos van a tener un sello de alto en. Por ejemplo, doy siempre este ejemplo. Una presentación, 3 presentaciones de jugo. Uno que tiene 36 gramos de azúcar, otro que tiene 11 gramos de azúcar y uno que tiene 1 gramo de azúcar. Sí. Conforme a los criterios de evaluación de las iniciativas que se están conociendo, todos van a tener un sello alto en azúcar. Entonces, cuando un consumidor va a una góndola y ve 3 productos de jugo con los mismos sellos alto en azúcar, va a generar confusión en el consumidor, porque va a decir, ¿cuál es que voy a coger? ¿Cuál es que voy a tomar? ¿Cuál es que me conviene? Porque tanto el de 26 gramos de azúcar, como el de 11 gramos de azúcar, como el de 1, todos tienen alto en azúcar. En virtud del cálculo por calorías diarias. Del producto, exactamente. Entonces, por eso que decimos, de la forma que se está planteando en la República Dominicana, lo que va a generar es mayor confusión al consumidor. Por lo menos tiene la ventaja de que no dirá el alcohol es perjudicial para la salud, del etiquetado frontal. De esos proyectos que están circulando, ¿ustedes simpatizan o patrocinan alguno? ¿Y cuál es la propuesta específicamente, comenzando por esto del azúcar? Como dije anteriormente, la forma en que se está planteando son conforme a los criterios de la Organización Panamericana de la Salud. Y entendemos que los criterios de evaluación para fines de considerar que un producto es alto en uno de los nutrientes críticos no son los adecuados. Nosotros hemos solicitado en la distinta esfera, tanto al Ministerio de Salud Pública, en el Congreso Nacional, de que es necesario de que se conforme una mesa intersectorial. Pero ustedes no tienen propuesta de cuáles son los adecuados, ¿no? Una mesa para discutir. Nosotros, en conjunto con la Asociación de Industria de República Dominicana, hemos evaluado distintas alternativas que podrían ser aplicadas a la República Dominicana. Pero sí quiero enfatizar en esto. Cualquier regulación que se apruebe en materia de etiquetado frontal debe tomar en cuenta la realidad del consumidor dominicano y debe estar basado en ciencia, porque de nada nos sirve que se apruebe una regulación que al dominicano no le vaya a funcionar. Entonces, sí hemos evaluado distintas alternativas que se han aprobado en otros países, porque el que propone en la OPS y el que se están proponiendo en la República Dominicana no es el único modelo de etiquetado frontal. A propósito de lo que has mencionado, de que el proyecto de ley está basado en datos de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, respecto del consumo de X cantidad de productos que son intensos quizá para el consumo humano. ¿No entienden ustedes que la propuesta tiene que estar basada también en datos que puedan contradecir lo de la Organización Panamericana o Mundial de la Salud? Porque ¿cómo se le dice a un proyecto de ley lo que tú estás haciendo con datos de la Organización Panamericana de la Salud no es lo correcto? Claro, porque tenemos la experiencia internacional. Este tipo de proyectos o este tipo de iniciativas se han aprobado en otros países. Si vemos la experiencia de México, si vemos la experiencia de Chile, si vemos la experiencia de Argentina, los índices de obesidad han ido aumentando. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo propuesto, que es el mismo que se está conociendo aquí, no ha logrado los objetivos deseados, que es informar al consumidor para reducir los índices de obesidad. ¿Y por qué? Porque cuando uno va a una góndola, y qué pena que no trajimos la diapositiva, cuando uno va a un supermercado, por ejemplo, de México, todos los productos tienen un sello de etiquetado frontal, los octágonos, de alto en. Entonces, ¿y eso ha disminuido las ventas? ¿Perdón? ¿Ha disminuido las ventas eso? El tema con más los proyectos de etiquetado frontal, más que reducir las ventas, lo que se quiere es reducir el consumo. Entonces, como pero si reduce consumo, reduce ventas. Sí, claro. Exactamente. Lo que vemos es que a lo largo de internacionalmente los índices de obesidad siguen aumentando. Entonces, ¿qué pasa? El consumidor no solamente consume productos que compra en el supermercado, sino también los productos que hace en su casa. Entonces, por eso es que decimos, queremos educar al consumidor de que cualquier producto que ingiera, ya sea hecho en su casa o comprado, tome en consideración cómo se mueve, qué ingiere. Tenemos que educar al consumidor. Está difícil esa batalla de ustedes. Señora Nicole, la pregunta es también si la asociación ha sostenido algún tipo de reunión reciente
por ejemplo, con instituciones como la Organización Panamericana de la Salud, que en virtud de ellos entiendo que están elaborando todos estos nuevos proyectos de ley o instrumentos regulatorios, en virtud de, tal y como usted señala, pues conocer al consumidor local, plantearse la posibilidad de cuál es el consumo registrado a nivel local y en virtud de eso pues hacer un estudio pues más crítico, ¿no? No nos hemos reunido con la OPS, sí entendemos, ojalá que podamos reunirnos con ellos, porque entendemos que en una mesa de diálogo constructivo, donde esté el sector privado, el sector público, científico, la academia, podamos construir una regulación aplicable y que dé los resultados esperados. Y eso es lo que queremos. ¿En qué se diferencia, por ejemplo, el consumo en República Dominicana de bebidas no alcohólicas con lo que pasa en otros países en donde ya se ha llevado adelante este tipo de regulación? Bueno, lo que podemos ver, como no se ha aprobado una regulación de etiquetado frontal, lo que podemos ver en otros países es que los objetivos que se esperan no han sido logrados. Los índices de obesidad han ido en aumento. Y sí quisiera poner como ejemplo por el país Brasil. Sí. Brasil, para aprobar un etiquetado frontal, desarrolló estudios, hizo una mesa intersectorial, hizo estudios después de aprobada la regulación para ver si estaba funcionando. Entonces, ese modo de aprobar una regulación es la que estamos promoviendo. Que no se apruebe una regulación simplemente, bueno, porque es lo que toca. No, que se aplique algo que de verdad tome. Va a tener un resultado. Pero el resultado final de aprobarse cualesquiera de los proyectos de leyes que se encuentra ahora mismo cursando, no referiría como la mayoría de los etiquetados que uno ve, por ejemplo, bueno, esto tiene tanto, pero el porcentaje referido al total de las calorías diarias de la propuesta de las 1.800 a 2.000 calorías sería de tanto. O quitamos esa columna y nos quedamos en la columna solamente del producto. No, pero eso es lo que estamos promoviendo, de que se tome en consideración las calorías que un ser humano promedio consume a lo largo del día, para fines de evaluar si un producto es alto en uno de los nutrientes críticos. Porque de esa manera, entonces, no todos los productos van a tener un sello de etiquetado frontal, lo que no conllevaría a que el consumidor se consuma, porque ya va a haber una diferenciación entre los productos. Ustedes van a tener que articular o afinar una propuesta para que puedan avanzar. El ejemplo de Brasil, a mí me simpatiza, por ahí puede ser el camino para llegar y no aceptar una fórmula, sino ver, incluso eso tiene mucho que ver hasta con la idiosincrasia de los países, los hábitos alimenticios. Pero ojalá que tengan suerte, aunque veo más de un proyecto, no sé cuáles intereses son que se están moviendo, si son estrictamente para la salud o de otro tipo. Pero gracias, Nicole, por tu presencia aquí. Ya tomamos nota. Entendemos mejor lo del etiquetado frontal. Claro. No, porque la gente a lo mejor está pensando en el etiquetado como lo que comentaba Federico, ¿no? Que es aquella barra nutricional. No se trata de eso. Eso está... Es una estampa. Exacto, pero es una estampa en la parte frontal del producto, en donde usted ve la marca del producto, pero además ve un referimiento que dice, por ejemplo, alto en sodio, exceso de azúcar, alto en azúcar. Eso ya se ha implementado en algunos países y es lo que algunos diputados y otros sectores como el Ministerio de Salud Pública intenta pues llevar adelante. Va a ser interesante también saber si se va a tener la conversación de cómo se comercializan productos en República Dominicana con toda esa carga nutricional en un idioma que no es español, al que las personas en su gran mayoría no puede acceder. Está prohibido y está prohibido. Entonces, bueno, si se va a tener la conversación de etiquetados, etcétera, pues tengamos todas las conversaciones sobre la mesa. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. La Asociación de Bebidas no alcohólicas de República Dominicana, Nicole Valerio. Siempre terminamos contentos cuando nos toca un invitado y despedimos el programa. Gracias, señor. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta mañana. No, contigo no vamos, no, ya se van.